Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana. El día de hoy nos acompaña Cristóbal Martínez Armenta. Vamos a iniciar este programa sin antes recordar que Línea Ciudadana es un espacio que busca a ciudadanos ejemplares que hacen funcionar nuestra sociedad. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido aquí en tu espacio. Estamos en Hara Hari Yoga. Les quiero platicar un poquito de la semblanza de Cristóbal y quería no decirte Cristóbal, pero es complicado. Déjalo en Cristóbal. Eres discípulo iniciado en el Surinama. Ayúdame, por favor. Surinama Sankirtan. Ok. Bueno, este concepto de Surinama Sankirtan es una tradición que se origina en la India, en Bengala específicamente, fundada hace 500 años aproximadamente por Chaitanya Mahaprabhu. Y lo que él propone es que la forma en la que podemos alcanzar la realización es a través del canto de los nombres de Dios. Junto a él aparece otro personaje que es Guru Nanak, en una parte más al sur de la India, que crea un movimiento que actualmente es una religión oficial establecida, que es el Sikhismo. Y ambos comparten esta misma idea de que los nombres son lo que te ayudan a conectarte de vuelta con la fuente de todo. Okay. Bueno, sigo con la semblanza porque todavía no estamos en tema, pero ahí vamos hacia allá. Veo que cambiaste de alguna forma, entraste a este mundo de yoga desde muy temprano. Sí. Y inmediatamente, no inmediatamente, pero vaya, el primer lugar donde viste yoga fue directamente en el Tecnológico de Monterrey, ¿o no? Fuera del ámbito de donde me desarrollé, donde crecí, sí. Fue el primer lugar donde di clases de yoga, fuera del instituto, ¿no? Por decirlo así. Yo entré a una organización llamada Gran Fraternidad Universal en 1996, en mayo. Tenía 13 años cuando eso sucedió. Y a los pocos meses empecé a dar clases de yoga dentro del espacio, ¿no? Como un instructor más del centro de yoga. Los instructores ahí daban las clases, o dábamos las clases por amor al arte. Era una forma de retribuirle al instituto lo que aprendías del instituto. Y pues realmente yo tenía en cierta forma una beca por mi edad y no pagaba yo mensualidad como los demás alumnos. Entonces de esa forma yo contribuía o retribuía lo que yo aprendí. ¿Cómo fue esta decisión? O sea, ¿cómo fue la decisión de entrar por primera vez al mundo de yoga? Es chistoso porque no fue que yo me sintiera muy espiritual o buscara la iluminación, ¿no? O buscara sentir bien tampoco. Siempre digo que es por vanidad que entré yo a yoga. Yo estaba en un grupo de danza folclórica, a los 13 años estaba en la secundaria. Y en la secundaria formaba parte de un grupo de danza que se llamaba en ese entonces Coyolzau, de la secundaria técnica número 4. Y durante un año que estuve yo en el grupo, el primer año, un día mi mamá me fue a ver a una presentación y me dijo: hijo, pues bailas bonito, pero no respiras bien, tienes mala postura, te nota que te falta flexibilidad. En fin, me hizo ver muchos detalles que yo creía que no tenía. Practica yoga 2 meses, de eso hace 24 años, y aquí sigo. Sí, en yoga empecé a practicar yoga y me sentía mejor que en otras circunstancias. Había jugado fútbol con mis amigos, obviamente, había jugado basquetbol en algún momento. La danza me hacía sentir muy bien, me encantaba la danza, pero en el yoga había algo que no tenía nada más, y fue por lo que me quedé.
pasó el tiempo, me alejé de la danza folclórica, pero yo seguí en yoga. Y regresé a la danza hace poco, hace un año más o menos. Y me gusta más la experiencia que tengo ahora en danza porque lo relaciono con lo que tengo en yoga, lo que he aprendido en yoga. Ahora en el grupo, con el mismo profesor justamente, yo me ofrecí a dar el calentamiento para mis compañeros y así es como yo le devuelvo ahora lo que yo disfruté en mi época de secundaria al grupo donde aprendí danza folclórica. Todo el tiempo acompañaste la yoga con la filosofía que trae todo este movimiento, o más o menos. Verás, en la Gran Fraternidad Universal hay como dos estructuras, una esotérica le dicen y una exotérica. La exotérica es como tal la Gran Fraternidad, que son centros de yoga, restaurantes vegetarianos, comedores vegetarianos, escuelas de artes marciales, grupos de exploradores, algo similar a los scouts, pero ahí se llama CARIS. Yo fui jefe de CARIS de Pachuca. Que lo que tienen de diferencia los CARIS con los scouts es que los CARIS son vegetarianos, estudian astrología, practican yoga, se bañan con agua fría. Todo lo que hace un instructor de yoga promedio de la Gran Fraternidad Universal se le enseña a niños para que lo apliquen en su propia vida. No es la diferencia entre unos exploradores y los otros. Okay. Obviamente también se enseñan los que se enseñan los scouts, ¿no? Nudos, campismo, ser buen ciudadano, todas estas cuestiones. ¿Y cómo fue o sea, bueno, ya le había tocado, ¿no? De que pues el primer lugar donde diste clase fuera de ahí fue el Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo llegaste ahí? Igual, yo siempre digo que las cosas que me han pasado han sido chistosas, porque yo daba clases en el instituto. Mi clase era de los viernes, desde que empecé a dar clases fue los viernes, 10, casi 12 años, di clases viernes a las 7 de la noche. Era el horario más difícil porque la gente los viernes se va de parranda, y sin embargo la clase tenía una afluencia considerable, un aforo considerable. Y había una chica que entró una vez o dos veces a mi clase, que a mí eran 3 hermanas, 3 o 4, creo que 3 hermanas. Y una de ellas fue una vez a la clase, después iban a la clase de las 5, yo siempre les veía a las 5, y cuando yo iba entrando a la sala, ella me veía y yo sentía que me hacía gestos, ¿no? Que me ponía cara de molesta, que le caía mal, y pues ya hasta qué le hice. Y un día me hablan por teléfono: oye, Cristóbal, del instituto, te está buscando fulanita de tal porque quiere ver si quieres dar clases en una escuela. Y yo, ajá, pues ok, pero yo sí como nunca había cobrado por dar clases de yoga, por ejemplo, y nunca había dado clases fuera del instituto. Y me dice, yo te digo, eso fue hace 14 años, casi 15 años. Y me dice, ¿es fulanita de tal? No sé qué. Yo, sí, ok, pero no sabía ni quién era la fulanita de tal. O sea, ni me acuerdo del nombre. La veo, la conozco, y lo siento si llegas a ver esto, pero me olvidan los nombres, ¿no? Y estaba yo un día recuerdo dónde estaba, enfrente de Prepa 1, iba yo pasando por Prepa 1 porque el instituto estaba atrás de Prepa 1. Y me dice, me habla por teléfono: oye, soy fulanita de tal, estoy buscándote porque estamos buscando un instructor de yoga para el Tecnológico de Monterrey. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? Vamos a ver, soy un revoltoso, bueno, siempre he sido conocido como rebelde, respondo muchas cosas. Y además no soy como la persona estándar de traje, corbata, buenos modos para trabajar en un lugar como el Tecnológico de Monterrey, o esa era mi idea en ese momento. Sigue siéndolo. y entonces me dice, mira, tienes que meterte al portal, así fue como entré al portal del TEC, metí mis datos, me llamó por teléfono otra persona, un doctor, ahí sí recuerdo su nombre, Daniel Guadarrama, y me dijo, pues mira, ¿qué tal si vienes tal día para entrevistarte? Va, bueno. El día que me tocaba ir a la entrevista, yo trabajaba en una pastelería, aparte de donde trabajaba era en una pastelería, de hecho, que en ese tiempo estaba frente a la Villita,
y ese día se vino un aguacero de esos horribles que no habían venido en Pachuca durante años. Avenida Juárez estaba inundado y yo no tenía forma de salir de la pastelería. Dije, no, es una señal de que no tengo que trabajar yo ahí, ¿no? Y dije, pero como que el sentido de responsabilidad fue de tienes que ir, o sea, ya quedaste de ir, llega, como sea, tú llega. Llegué hecho una sopa a la entrevista. Y se me quedó viendo el doctor así como de, me hubieras dicho para cambiar el día, ¿no? Y así de, pues sí, pero ya estoy aquí. Y hablamos sobre cómo daba la clase, lo que él esperaba de la clase, y así fue como me contrataron en el TEC de Monterrey. Originalmente solamente dábamos clases, era un programa que se llama Bienestar Integral. El programa existe todavía el programa, pero ya no abarca lo que abarcaba en ese tiempo. En ese tiempo este programa estaba enfocado, esta parte del programa en específico estaba enfocado a los padres y a los empleados del TEC. Entonces yo le daba clases a papás y empleados, no a alumnos, yo no tenía contacto con el alumnado. A los 2 años más o menos empezaron a entrar alumnos porque iban con sus papás y se quedaban, les gustaba. Conforme la gente en el departamento de deportes vio que los chicos empezaban a ir a yoga, dijeron, pues vamos a meter yoga para los chicos, y abrieron la oferta de yoga como clase co-curricular. Empezaron a llegar más chicos y hasta la fecha solamente ahora trabajo con chicos. El programa para padres se cerró hace como 5 años. Okay. Hace un momento mencionaste que eres rebelde. ¿Y cómo esa personalidad rebelde se junta con el yoga? Digo, porque el yoga es disciplina, el yoga es, bueno, además tú manejas la parte filosófica del yoga. Entonces, ¿cómo haces esta mezcla entre la rebeldía y el yoga? Entre la disciplina del yoga, sí. Es que un rebelde no es necesariamente un anarquista, ¿no? Y en mi caso, lo que a mí me sucedía en aquel tiempo, en la institución en la que estuve, en la Gran Fraternidad específicamente, es que también soy medio ñoño y me chutaba todo lo que me caía en las manos. Entonces me chutaba reglamentos, me chutaba ordenanzas, toda la historia de la fundación de la institución. La Gran Fraternidad es una organización a nivel internacional que la fundó un francés. Entonces hay un montón de libros de él y de cartas de él, y yo leía todo lo que caía en mis manos de él, y él daba instrucciones de cómo debía ser la institución. Entonces cuando yo veía que algo se hacía en disonancia con las instrucciones del maestro, pues yo me rebelaba, así de, no, el maestro no dijo eso, el maestro lo dijo así, o el maestro no dijo esto. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los Grandes Mensajes, donde uno de los discípulos del maestro de la Ferrier, el fundador, lo nombra, no sé si es en eso o en el yoga yoguismo, en uno de estos libros, lo nombra, habla de él como si él fuera el Kalki avatar de la nueva era, ¿no? Algo así lo llama. Pero te digo que leo todo lo que me cae en las manos, y en algún momento cayó un libro en mis manos que se llama Srimad Bhagavatam, un tomo, pues un libro en 24 tomos, algo así, 12 tomos, no me acuerdo. Y ahí explica cómo son los avatares, ¿no? Que es el Kalki avatar específicamente. Entonces, pues no coincide con lo que el maestro de la Ferrier dice. El maestro de la Ferrier nunca se autodenominó nada, pero sus discípulos lo encumbraron con una serie de títulos, ¿no? Y en una conferencia que me pidieron que diera sobre la vida del maestro de la Ferrier, sobre su carta astrológica, era yo como el astrólogo joven de la zona, y el accesible, porque los que tenían más tiempo, los que tienen más experiencia en astrología en ese tiempo, nomás no se acercaban a veces, como que pues échate la bolita de hablar sobre su carta natal. Y yo hablé sobre su carta natal desde una perspectiva humana, sin mitificar nada. Y cuando alguien me preguntó, ¿y ahí dónde se ve que él es el avatar? No, pues no se ve. No, pero es que él nunca dijo que fuera el avatar, eso es una cosa que lo dice. Y empecé a explicar, ¿no? Y ese fue el principio del fin para mí, porque ya de ahí para el real fui nombrado, más bien fui visto como el que reniega del maestro, el que lleva la contra a la jerarquía y todas estas cosas. Realmente no es que le llevara yo la contra, es que me gustaba decir las cosas como el maestro las decía. Y el maestro de la Ferrier justamente tiene una frase que a mí me encanta, que es: no me lo creas, investígalo, experiméntalo.
yo le hice caso. A la fecha les sigo haciendo caso. ¿Y cómo se da esta idea de crear este espacio? O sea, ¿cómo nace Harakiri Yoga? Yo creo que ya había empezado en el TEC de Monterrey. Bueno, a trabajar yo en el TEC de Monterrey. Y un día me di cuenta que mi forma de dar clases era distinta a la de mis compañeros, de otros instructores de yoga. Tenía una forma muy particular de dar mi clase, atraía a cierto tipo de personas que no coincidían o no empataban con las demás formas de gente que entraba al instituto. Incluso una de mis alumnas, que la quiero mucho, se llama Rocío Chío, me decía, es que tu forma de yoga es como psycho yoga, ¿no? Es muy violenta. Eso fue hace 15 años, hasta ya, la edad ya me domesticó un poco. Pero sí era muy violenta la forma de clase. Entonces, un día empecé a leer sobre, bueno, durante este proceso leía yo sobre mitología de la India y sobre yoga y demás. Y encontré un libro que se llama Mitología de la India, de Devnath Pataniak, o Pataniak Devnath, no me acuerdo cuál es la forma en la que va el nombre, en años que lo leí. Y ahí hablaba sobre una deidad en la India que se llama Harihara. O sea, es al revés. Harihara, que es la fusión de Shiva y de Vishnu. Hay una situación en la cual no pueden vencer ninguno de los dos por separado a un demonio. Y la profecía o el oráculo decía que debía ser derrotado por el hijo de dos machos. Entonces Vishnu o Hari toma la forma de Mohini, su forma Mohini Murti es una forma femenina, para poder tener con Shiva, Hara, un hijo. Entonces la forma en la que representan esa unión es fusionando a Shiva y a Vishnu en la mitad, en la deidad que se llama Harihara, y se adora esa forma, esa escultura, bueno, esa Murti se le llama, de la divinidad de la India. Ahora, por ahí del 2007, sí, como un año después de que entré yo a trabajar al TEC, conocí a los devotos de Krishna, a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Hay otras escuelas, otras líneas, pero yo conocí a esta en particular. Y me encantó la filosofía que traían, porque mucha de la filosofía que yo había aprendido en la institución, en la Gran Fraternidad, es como muy ecléctico todo. Entonces te hablan sobre los druidas, pero te hablan también sobre los yogis, te hablan sobre las tradiciones mexicanas hasta donde se puede, ¿no? Porque tampoco es que haya mucha información. Es como una mezcolanza de varias creencias y buscando los puntos en común de ellas, tomando como eje central o como pilares de esta reordenación del conocimiento el yoga y la astrología. Entonces, esos dos referentes nos ayudaban en la Gran Fraternidad a hacer que todas las otras creencias, filosofías, religiones, procesos pudieran encajar dentro de nuestra organización, dentro de esta organización. Yo ya no estoy ahí. Y en esto yo aprendí sobre muchísimas tradiciones, muchas técnicas, astrología, alquimia, Kabbalah. Y cuando conocí a los devotos de Krishna, encontré algo que yo no había encontrado en la Gran Fraternidad, que era una explicación filosófica de Dios. A pesar de que en la Gran Fraternidad se habla sobre Dios, el maestro de Estrada, que es el cofundador de la Gran Fraternidad, dice: de Dios se ha hablado, se ha negado, se le ha adorado, pero nunca se le ha estudiado. Y entonces en la Gran Fraternidad te explican las diferentes visiones que se tienen sobre Dios, pero como tal no se le estudia, no se le explica filosóficamente, aunque se rescatan algunas cosas de la masonería y del gnosticismo dentro de la Gran Fraternidad Universal respecto a esta imagen de Dios. Sigue siendo desde esta perspectiva de adoración, aunque los devotos de Krishna, los Hare Krishna que nos dicen, adoramos a Dios, también se le estudia, ¿no? Se explica quién es, cómo es, qué hace, por qué hace, qué significan sus actos, qué significan sus nombres.
cómo acercarte a él. Hay una forma muy particular que yo veo entre el yoga, o sea, el cómo se unen las personas que hacen yoga, a diferencia de por ejemplo, un deporte, ¿no? A diferencia de la gente que hace fútbol o que hace básquetbol. O sea, hay una fraternidad real en yoga. Ajá, sí, es algo bello, ¿no? En el yoga, no importa que practiques Anusara Yoga, Kundalini Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Siddha Yoga, Yoga Solar, Yogismo, que ahora ya es otra nueva escuela que surgió de la gran maternidad también. Practicamos lo mismo, entonces en cierta forma coincidimos, aunque no estemos de acuerdo del todo en la forma de llevar la práctica o de interpretar los textos de yoga, de interpretar las mismas prácticas y el sentido de las prácticas. Sabemos que el yoga nos hace bien a todos y que le hace bien a los demás y que lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Es justamente eso, a eso ya me acordé porque estaba hablando del nombre. Hara, Shiva, representa al maestro de yoga, las instrucciones del yoga, la práctica física del yoga. Y Hari, o Vishnu, o Krishna, representan la meta y la fuente del yoga. En el Bhagavad Gita, que es un libro que todas las escuelas de yoga deben conocer y respetar, por lo menos, no porque yo sea Hare Krishna, sino porque realmente en el Bhagavad Gita se explica cuál es la esencia del yoga, la razón de ser del yoga y cómo conectar todas las formas de yoga que existen. Entonces yo decidí hacer el nombre en ese tiempo pensé que el nombre, si yo algún día abría un centro de yoga o establecía un sistema de yoga, lo llamaría Hara Hari, no Hari Hara, sino Hara Hari, porque para mí me gustaba más como suena, ¿no? Hara, por un lado, porque por lo físico, a través de la práctica física, incluso tendientes el impersonalismo, que fue como yo aprendí el yoga primeramente, y dentro de esta práctica física incluir el aspecto filosófico y espiritual del yoga, Hari. Entonces Hara es el método, Hari es la meta. Okay. Sí, para nosotros así es como lo manejamos. Igual si lo queremos, lo podemos ver como el aspecto apolineo y el dionisíaco, no, el dionisíaco y el apolineo del yoga. ¿Cómo te ha ayudado a ti el yoga? Es que no sabría decir eso. Siempre que me preguntan eso, me complican la vida. Porque yo empecé a practicar yoga a los 13 años. Entonces yo no entré a yoga por problemas de salud, por problemas de depresión, por cosas así. No, mucha gente entra porque necesita algo, está buscando algo, está tratando de mejorar algo. A mí me ayudó como en lo que buscaba en ese momento a mejorar mi rendimiento como bailarín. Y en mi vida yo puedo decir que me dio una forma de ver el mundo poco particular, no única, pero sí poco particular, y creo que en eso me ha ayudado. Es algo que yo le agradezco al yoga y a mi madre, que fue quien me metió en este mundo del yoga. Incluso tan particular que a veces mi mamá y yo no coincidimos en la forma de verlo, al yoga como tal. Claro. Justamente ahorita mencionaste, hay gente que entra al yoga porque tiene problemas de salud, problemas psicológicos. ¿Cómo ayudas tú a la sociedad en ese punto? Pues ayuda a levitar. A ver, defíneme eso. Sí, con el yoga levitas. Sí, mira, conforme practicas yoga, vamos a ver. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo animal, ¿estás de acuerdo en eso? Sí. Tiene las mismas funciones que el cuerpo de un animal. Hay 4 necesidades básicas: comer, defenderse, dormir y aparearse. Todos los cuerpos animales tienen estas 4 necesidades. Nosotros, en nuestra complicación en la vida, sobresaturamos estas necesidades y entonces vamos sobre ellas, nos dejamos llevar por ellas. Eso nos genera estrés, ansiedad, dolores de cabeza, enfermedades, no ser unos excelentes ciudadanos ni unas muy buenas personas. Ajá. ¿Y qué pasa? Que tú te sientes mal, te portas mal, tratas mal a los demás. Entonces cuando empiezas a practicar yoga, empieza a mejorar tu forma de respirar.
empieza a mejorar tu ritmo cardíaco, mejora tu proceso metabólico, tu cuerpo despierta. Hace poco, en clases tiene como 2 meses más o menos que empezó a practicar un primo de mi esposa, y me decía como a las 2 semanas, 3 semanas, oye, es que esta experiencia en la práctica se me ha hecho increíble porque siento que mi cuerpo está despertando, que es como si a los 13 años me hubiera quedado dormido y ahorita que empiezo a moverme con el yoga, mi cuerpo va despertándose. Esa experiencia de reconectarte es algo bien bello y bueno, en estos años que he tenido practicando yoga es algo maravilloso ver cómo la gente se reconecta consigo mismo, se reconcilia con esto, porque igual tenemos broncas con el cuerpo. Claro. Y esta cuestión de crecer en la sociedad que vivimos, en la época en la que vivimos, en la que tenemos estándares de belleza de un tipo y estándares de género, roles de género de un determinado tipo, cuando el yoga te hace ver que esos roles, esos estándares son temporales y no te sirven, no son tú, te reconcilian, y entonces empiezas a mejorar tu postura física, empiezas a mejorar tu postura mental, ¿no? Dice Patanjali respecto a las posturas de yoga, respecto a las posturas de yoga dice que la postura debe ser Sukham Stiram, cómoda y estable. Okay. Entonces, si nuestra postura física o nuestra postura mental está así, pues nosotros en la vida vamos así, ¿no? Jodiendo, viendo quién nos la paga, sino quién nos la pague, o viendo esta filosofía de el que no jode se jode. Entonces en el yoga levitas problemas a la sociedad porque la gente empieza a mejorar su actitud. Ok, no, pues toda una... has tenido, quiero suponer, una gran cantidad de alumnos y una gran cantidad de experiencias, pero yo recuerdo hace unos días o hace meses creo, me habías invitado a venir aquí, y me acuerdo que venía una muchacha embarazada, bueno, ya tenía su hijo. Embarazada. No, ya tiene su hijo. Ya sí. Y que ya había nacido. Y que a mí me platicaron, ¿no? Pues ella venía ingresó embarazada, y el niño pues hasta reconoce los ruidos de las canciones que tienen aquí, ¿no? Y pues ese niño nació en el yoga. Sería bueno seguir la trayectoria de ese niño, a ver cómo alguien que nace de esto lo forma como un ente social, ¿no? Sí, sería interesante. Sería lo difícil a veces en esto, yo lo he visto, es una experiencia bien bella. Mis sobrinos todos nacieron y han crecido rodeados de este ambiente del yoga, aunque como tal no practican. Pero en su vida, mi sobrina mayor tiene 18 años, en su vida actúan de acuerdo a estos principios que mi mamá nos inculcó a nosotros y que mis hermanas le han imbuido a mis sobrinos, de tratar de ser buenas personas, esforzarte por ser una buena persona, de ser pacífico, de no ser... Yo siempre digo que es no llevar a cabo violencia innecesaria, porque hay algún tipo de violencia que sí es necesaria. La misma práctica del yoga, el esfuerzo que haces es violento, ¿no? Y es una violencia necesaria porque estás reacomodando el cuerpo. Y hay otras violencias necesarias, ¿no? De vez en cuando hay que cachetear a algunas personas para que se enderecen. No, pero también he visto casos en los que la gente, los padres instructores de yoga, son tan obsesivos con hacer de sus hijos semidioses que los echan a perder, ¿no? Y entonces crecen ensoberbecidos o odiando el yoga. Hace unos meses el año pasado de hecho creo que conocí al hijo de un maestro de yoga que yo conocí, uno de los maestros en ese tiempo de la Gran Fraternidad Universal, que tenía el mayor grado. Lo conocí, yo traté con él personalmente en algunas ocasiones, y uno de sus hijos me dijo hace unos meses que él estaba enojado con su papá,
porque él se preocupó mucho por los demás, pero no veía por nosotros, se olvidó de su familia. Ese tipo de perspectivas es complicado. A mí me pasó un tiempo. Yo cuando era niño veía que mi mamá pasaba mucho tiempo en el instituto de yoga y yo por eso traía broncas con el yoga. Entonces te digo que no llegué porque buscara cosas, me caía gordo el asunto del yoga. Entonces cuando yo empecé a practicar yoga y vi la maravilla que tenía para el mundo el yoga, dije, pues con razón mi mamá pasa tanto tiempo aquí, ¿no? Esto de ayudar a la gente es bonito, es padre, ayudarte mientras ayudas a los demás es de lo mejor que he podido conocer en la vida. Situándonos en el presente, ¿cómo te ha afectado a Hara Hari Yoga, a ti, el COVID-19? ¿Cómo ha cambiado toda esta situación? Me hizo modernizarme. Sí, yo siempre he sido, digo que rebelde, ¿no? Bueno, rejego también. Y desde hace años, desde antes de abrir Hara Hari, ya el espacio lo abrimos hace 3 años, más o menos, un poco más de 3 años. Tuvimos un episodio familiar difícil y después de eso decidimos invertir nuestra energía en este proyecto. Y cuando se nos vino el COVID fue así como de la torre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos recibir a la gente en el espacio, no podemos dar clases en línea. A mí ya me habían dicho muchos años antes de Hara Hari incluso, oye, deberías subir clases a YouTube o clases en Facebook o cosas así. No, pues, búscate una plataforma, pero es que no quiero, no es lo mismo dar una clase en una pantalla, cosas así. Y el COVID me obligó a hacerlo. Entonces, fíjate que mi esposa usa mucho esta expresión de que Hara Hari ha sido muy benévolo con nosotros y el yoga ha sido muy benévolo con nosotros. Hemos tenido la fortuna de tener alumnos maravillosos, gente maravillosa que a pesar de la contingencia nos dijo, si lo van a hacer en línea, díganos dónde. Y se mantuvieron con nosotros, ¿no? Y allí están todavía con nosotros muchos, algunos en línea, algunos semipresencial, vienen a veces, solo toman en línea. Y fue interesante ver esto. Cuando abrimos Hara Hari, justamente yo tenía un grupo de yoga en otro lugar que les dije, miren, vamos a abrir este espacio, verán 10, 11 personas, algo así, como 10 personas. Y dije, pues con esas 10 personas junto lo de la renta de Hara Hari, ¿no? O sea, es que era una apuesta abrir el negocio sin tener en un lugar tan apartado de la zona en la que yo generalmente estaba y empezar de cero, sí, nos daba miedo y confiábamos en que los alumnos iban a venir para acá. Claro. Y pues no, me dijeron que no, que les quedaba muy lejos, así en la torre. Y el primer día tuvimos a una alumna, una sola alumna, o sea, una semana tuvimos una sola alumna. Era una señora que igual yo la conocí en el TEC de Monterrey cuando todavía existía el programa de padres. Fue a algunas clases con el otro grupo fuera del TEC de Monterrey y fue la primera alumna de aquí, ¿no? Entonces es nuestra madrina. Y la adoramos, o sea, ella nos habla y nos asesora sobre finanzas y sobre qué debemos hacer, cómo no le hacemos, cómo no hagan esto otro, chequen esto, miren, está este programa de apoyo. Entonces ella es una persona maravillosa, la que amamos, Tere Vargas, y es catedrática de la UASH. En economía, no me pregunten qué materia, soy malo para la economía, por eso es mi asesora. Ah, okay. Y en la UASH y en la SAI, creo. Y por ahí da maestría no sé en dónde. Es una persona muy muy preparada y muy bella también, ¿no? Que deberías entrevistarla un día. Ah, bueno, claro. La invitación ahí está. Ya calentamos a Tere. Muy bien. ¿Y cuál es el futuro de yoga? O sea, el mundo está pasando por esto del COVID-19 y va a cambiar la estructura social. Sí. ¿Cómo crees que va a cambiar esta estructura del yoga hacia el futuro? Pues yo creo que el yoga se va a adaptar. Hace unos años nos invitaron, de hecho, el logo de Hara Hari surgió hace como 4 años. Cristal y yo todavía no nos casábamos
y nos invitaron a un evento que era como una feria empresarial. Casi todas eran empresas pirámide. Y entonces todos se presentaban, íbamos a tener un espacio para presentar nuestro negocio, nuestro proyecto, que era Harahari. Realmente no existía Harahari, no teníamos un espacio, dábamos clases a veces en un salón de fiestas con el que teníamos un acuerdo con una señora muy bella, igual, que nos prestó ese espacio. Y entonces estuvimos como 2 días diseñando el logo de Harahari. De hecho, nuestro logo representa la mitad del Tilak, que es la marca Vaishnava, pero de Krishna, porque Krishna no lleva el Tilak Vaishnava lleva una marca específica aquí abajo, y este no lo lleva porque representa a Krishna. Y este, que parece una E, es la mitad del símbolo o de la marca que usan los Shivaitas. Es la mitad del signo Shivaita, de los seguidores de Shiva, y la mitad del signo de los Vaishnavas, que siguen a Krishna. Toda una iconografía. Sí, todo, y el sol, porque bueno, yo empecé en el yoga solar y a Chris le gustaba el sol. Pues el sol. Entonces estábamos en esto y todos pasaban y se preguntaban: mi empresa tiene 3, 4 meses, 5, 6 años. Entonces, bueno, mi producto, la cuestión era: mi producto tiene tanto tiempo de existir. Entonces nosotros nos íbamos a parar y decir: nuestro producto tiene más de 5.000 años en la historia del mundo. Entonces, realmente el yoga tiene más de 5.000 años de existir. Evidentemente ha pasado por la peste bubónica, por conquistas, por apropiaciones culturales, en fin, por un montón de cosas. El COVID no lo va a parar, ¿no? La época tecnológica no lo va a parar. Al contrario, se va a adaptar, como lo hemos visto. Muchos centros de yoga, muchas organizaciones internacionales de yoga han optado por las capacitaciones en línea, incluso los diplomados, las formaciones para instructores de yoga se están dando en línea. Es un poco complejo porque no es igual a que el instructor vaya y te diga: mira, acomódate así y dime qué sientes. Claro. ¿No? Pero funciona, sigue siendo funcional. Una ventaja del yoga es que es tan noble, es tan bello, que sin importar que tú lo hagas a medias, te da un beneficio. Y poco a poco el yoga te va convenciendo de que lo hagas más profundo y que vayas más profundo. Eso es lo que a mí se me hace bello del yoga, que sin importar que lo hagas mal o que la forma de yoga que estés practicando no sea la mejor, no es que haya mejores o peores, pero hay sistemas que no están del todo bien diseñados mecánicamente, te brinda algún beneficio, aunque sea solamente el hacerte un buen ciudadano. Pero eso ya es bastante. Sí, es bastante. No, es bastante. Sí. Ya para terminar, ¿alguna recomendación a la gente, sobre todo, digamos, que no tiene tiempo, que no tiene o que no se puede dar ese espacio para, pues, dedicarle a la yoga? ¿Qué le recomendarías hacer? Y de alguna forma acercarse, por supuesto. Pues acercarse yo creo que hay muchas formas. Ya en esta época ya no hay pretexto realmente. Hay clases en línea, hay pruebas en línea. Nosotros hemos optado como una forma de servicio social, por ejemplo, de nuestra clase del sábado en la mañana, dejarla abierta en Facebook para que la gente pueda verla. Entonces hay gente que comparte clases gratis en línea y que quedan grabadas, entonces puedes acceder a ellas. ¿No te gusta el yoga físico? Bueno, el yoga hay para todos. Hay yoga físico, hay yoga mental, hay yoga intelectual, hay yoga de acción, hay yoga devocional, ¿no? Nosotros aquí tratamos de conjuntar todos, que la gente entienda que existen todas estas formas de yoga. Entonces, si no se te da hacer ejercicio, no tienes tiempo, porque estás muy ocupado en la casa, entonces cuando barre consciente de cada movimiento. Eso ya es yoga. Si estás cocinando, mantente consciente, presente en ese momento y en ese espacio. Eso es yoga. Me recordaste el Kung Fu, ¿no? El concepto de... Exacto, es que el Kung Fu y el yoga, en este sentido de mantente en el presente, son lo mismo. Yoga significa unión. Mientras estamos en este estado en el que estamos desfasados del momento y del espacio, vivimos en un estado que se puede denominar viyoga o desunión. Entonces, el yoga es un estado. Las técnicas para llegar a ellas son muchas. Incluso, desde ese sentido, las artes marciales,
Las prácticas en la iglesia, los rezos, también son yoga, porque te ayudan a conectarte. Muy bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente, a ti, al instituto? Yo también me estoy buscando, no se crean. Bueno, nosotros estamos, Harahari Yoga está ubicado físicamente en la segunda planta de Avenida Universidad 218, gracias. Mi apuntador, la patrona tiene que hacerme la dirección, yo no me acuerdo. 218E A. Bueno, tiene una letra, ¿no? Estamos en la esquina de la Avenida Universidad y San Martín de Porres. La calle que viene de Telmex, el Telmex que está frente a la 11 de julio, okay. Esa calle es San Martín de Porres, en la esquina con Avenida Universidad, a una cuadra del crucero del segundo. Ahí estamos, arribita. Y en línea nos encuentran así, igual en Facebook como Harahari Yoga. Nada más, ¿no? Nada más tiene eso. Es que antes decía Centro Cultural de Desarrollo Integral, pero ya se lo quitamos porque es muy largo. Harahari Yoga. Y de ahí les digo, todos los sábados tenemos clases gratis en Facebook. Pueden entrar el día que gusten, pueden consultarnos cualquier cosa sin ningún problema. Los miércoles damos charlas igual en la noche astrológicas. Hoy vamos a dar una charla sobre, igual en este sentido, de la astrología como una herramienta para conocerte, no para, Aries, tu número, no. Me falta la capa de colores y todo eso. No. Entonces, no los voy a decir que los quiero ver triunfar tampoco. No, si triunfan es cosa suya y felicidades, pero yo les puedo explicar, la idea de las charlas astrológicas es que ver cómo la astrología nos puede ayudar para conocernos mejor e integrarlo en la vida. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. ¿No? Y gracias a ti por la entrevista. gracias. Nos vemos la próxima semana. Haribol.